Hola amigas y amigos de Poder Ambiental. De nuevo junto a todos ustedes. No de nuevo estoy después de una larga ausencia, como dice la canción, porque en el programa anterior estuvimos también en contacto con todos ustedes a través de las cámaras de televisión. Hoy estamos, amigas y amigos, en un lugar espectacular, rodeados de una vegetación, de un verde impresionante, en un pulmón de la ciudad de Asunción, en el Parque de la Salud del Instituto de Previsión Social. Este lugar que evidentemente cada uno de los que visitan, que vienen a hacer sus ejercicios, que simplemente entran a caminar, deben cuidarlo. Porque aquí, en contacto con la naturaleza, ustedes van a conocerla y al conocerla van a amarla. Ese es el deseo de Poder Ambiental, que asumamos todos nosotros nuestras responsabilidades en el cuidado de nuestro entorno. Debemos agradecer a la jefa de departamento del Parque de la Salud del Instituto de Previsión Social la gentileza que ha tenido en permitirnos realizar el programa Poder Ambiental desde este lugar sumamente hermoso, en donde, como ya le estaba diciendo a todos ustedes, van a respirar aire puro, que tanto estamos necesitando, porque actualmente la polución del aire aquí en Asunción y en todo el país es sumamente preocupante. Casi me olvidaba, la señora Claudia Núñez, le agradecemos, reiteramos entonces su amabilidad de permitirnos realizar este programa aquí desde el Parque de la Salud del Instituto de Previsión Social. Y antes de entrar de lleno al programa, tengo que ser reiterativo. Me van a acusar tal vez, moopio o tipo cuao, cada vez oye por uno de la programa oye plaguea. Pero no es así, amigas y amigos. Hay una seria advertencia del Ministerio de Salud con el tema de los residuos sólidos. En varias oportunidades ya habíamos hecho las recomendaciones pertinentes sobre el desorden que existe en la gestión de nuestros residuos, que arrojamos en las calles, en las plazas, en los parques, en los paseos centrales. Pero ahora sí, esto es prácticamente una bomba de tiempo. Las autoridades sanitarias de nuestro país, encabezados por el Ministerio de Salud, están advirtiendo que puede ocurrir una gran epidemia de dengue. Y a propósito, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud hablan, no sé si es una cifra exacta, si es que me equivoco, pido las disculpas de caso, 1.700.000 personas fallecieron aquí en Latinoamérica a causa de esta enfermedad. Así que, ñamba que lo mitad, magmaban girucuera, la ñande peteí bosape, ña pintijata, añame al camión recolector de basuras. Pareciera ser de que toda esa costumbre de que otros van a hacer por nosotros lo que nosotros realmente tenemos que realizar, hace que no asumamos nuestros compromisos. Si bien es cierto, los municipios tienen la obligación o es autoridad para recoger, trasladar y disponer la basura, tenemos que toda la ciudadanía colaborar en esa tarea, porque ambiente es tarea de todos. Otro tema también sumamente preocupante, estuvimos hablando ya en el programa anterior con el licenciado Darío Mandelburger, este tema de los incendios forestales que se han reavivado y que ahora
realmente ha poluido totalmente el aire y ya está afectando a la salud de las personas. Han recrudecido las afecciones alérgicas, respiratorias. Principalmente hay que cuidar a los niños, las personas de la tercera edad tenemos que cuidarnos porque afecta a nuestros pulmones y principalmente esta recomendación a las personas que padecen cardiopatías o tal vez también, no tal vez, sino también problemas asmáticos. Bueno, después de toda esta introducción, vamos al contenido del programa. Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de las aves. El hombre pareciera ser que siempre ha sentido una atracción. Todos tenemos atracción por las aves. Demostramos interés por las mismas. Pero lastimosamente, el hombre no las cuida. Entonces, hoy vamos a enfocar este tema. Vamos a hablar sobre ornitología, que es la parte de la zoología que estudia a los pájaros y también lo referente a un tema sumamente trascendental, cual es la educación ambiental. Para el efecto hemos convocado a una técnica muy calificada, ella es docente, una persona joven, pero que ya tiene una vasta trayectoria en ambas materias, en lo que se refiere a la ornitología y a la educación ambiental. Ustedes me aguardan un minuto, amigas y amigos, y ya presentamos a nuestra invitada de hoy. Y bueno, amigas y amigos, ya de lleno entonces al contenido del programa de la fecha de Poder Ambiental, y con mucha satisfacción les presento a todos ustedes a la licenciada Fátima Ortiz. ¿Qué tal está, Fátima? Bienvenida al programa. Un gusto, Fermín, estar acá con ustedes. Bueno, gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para hablar sobre el tema que dijo Fermín, que es sobre la ornitología y sobre la educación ambiental. Así que vamos a empezar. Muy bien. Antes que nada, yo quiero que te presentes. Es tu perfil técnico brevemente. Bueno, actualmente estoy como docente en la UNA, en las facultades de Ciencias Agrarias y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estoy también como encargada de laboratorio. Me desempeño ahí, ¿verdad? Ayudando a los chicos de los primeros semestres para que puedan estar ahí haciendo las investigaciones en los laboratorios. Vos decís los chicos, pero vos también sos chica, ¿eh? Parece. Muy joven, ¿eh? Sí, también estoy muy de lleno con el tema de las investigaciones científicas en la UNA, más todavía con mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en cooperación y con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT, que actualmente culminamos ya un proyecto que estábamos realizando sobre los humedales del Upoa. Muy interesante todas tus acotaciones. Tengo que decir que tengo muchos amigos en la FACEM. Hemos hecho ya varias notas con especialistas en distintos temas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Fátima, dos preguntas iniciales. Quiero que hables sobre la ornitología y también la importancia de las aves en el equilibrio de la naturaleza. Bueno, la ornitología, como dijo acá Fermín, ya es la ciencia o es una de las partes de la zoología que estudia a las aves en sí. Entonces, ya desde la historia de vida, desde cómo es su trayectoria, la parte de la evolución y todo eso. También en el tema de la importancia del por qué a mí me surgió estudiar a las aves. Sí, ¿verdad? porque te estaba diciendo antes de que hay pocos ornitólogos, ¿eh? Sí, no, o sea, estamos... A pesar de esa acotación que hice, sí, que el hombre siempre escucha, por ejemplo, el canto de las aves y sí, le despierta un interés. Claro, la gente no sabe todos los beneficios
que nos otorga a nosotros, incluso en la salud, el hecho de solamente escuchar a las aves, ¿sí? Del por qué yo estudio las aves, bueno, fue un accidente ahí en la facultad que tuve, ¿verdad? De un tema de qué tema iba a ser para mi trabajo en uno de los cursos. No tenía tema, entonces fui hacia los lugares de estos estanques de yacaré y bueno, y ahí de repente se acercaron las aves, bueno, habían tantas y yo dije, Dios mío, ¿cuántas aves hay? Yo no conozco. Entonces de por ahí surgió mi tema de interés, ¿verdad? De por las aves, que luego haciendo un hilo para atrás, ¿verdad? Ves que de repente, pero había sido que yo defendía las aves, había sido que la cicatriz que tengo es en base a que yo defendía esas aves. Entonces ya de repente a poquito, cuando de niña, ya uno se va incursionando al tema que va a ir desarrollando de grande. Entonces, a partir de ahí empiezo a estudiar las aves, ya egresándome, trabajando con las aves. Mi primera publicación científica internacional fue de las aves, sobre la riqueza de aves del campus universitario, en donde tenemos una guía fotográfica de todas las aves que se pueden encontrar dentro del campus. O sea, la mayoría, obviamente que con estudios y con observaciones continuas, uno siempre va a ir encontrando más aves. Sí, evidentemente que uno no puede quedarse con los conocimientos que tiene actualmente. No. Hay que estar en un permanente trabajo de investigación. ¿Cuántas especies hay acá? ¿No tenés así más o menos idea? ¿Cuántas especies tenemos en el Paraguay? En Paraguay tenemos alrededor de 700 especies. Hay entre 690, 710, ahí van, depende de tantos observadores. Hoy en día tenemos tantos observadores de aves que gracias a ellos también nosotros vamos registrando, o gracias a ellos se registra aquellas especies que de repente los mismos conocedores mejores de las aves no han visto. Entonces están alrededor de las 700 especies hasta hoy en día. De ellos estamos recategorizando a esas aves de cuáles son aquellas amenazadas, cuáles son aquellas que están en peligro de extinción, cuáles son aquellas que ya están extintas y cuáles son que están siendo introducidas al país, que actualmente son 2 especies, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, el Passer domesticus, que es el gorrión. El que vemos normalmente, eso es originario que constituye una vez una verdadera plaga, ¿no? Sí, o sea, yo siempre cuando voy a hablar de plagas siempre tengo un poco de cuidado porque depende del rol ecológico que va cumpliendo, se puede llamar de esa forma o no. La otra especie tenemos la paloma doméstica. Sí, otra que crea problemas. Entonces, y así, ¿verdad? Pero, y entre las extintas y las amenazadas, eso no quiero decir una cifra todavía porque el número exacto va a salir, esperemos que pronto, en el libro rojo de las aves, en donde constituye una base de datos, en un listado de aquellas aves con un mayor nivel de peligro, ¿entiendes? Entonces tenemos que, de acuerdo a ese libro rojo, bueno, tener o hacer más planes estratégicos para la conservación de aquellas aves que están en algún tipo de peligro. ¿Eso es un trabajo que están haciendo en la universidad? No, ese es en conjunto con el MADES. Con el Ministerio con el Ministerio de Ambiente. Nos convocó a varios especialistas en cada área. Y van a hacer una publicación sobre eso. Se hace una publicación y está ya más o discúlpame, menos. creo que había un libro de eso. Sí, eso es lo que se va actualizando. Exactamente. En un tiempo de repente se va Si actualizando. mal no recuerdo, creo que una es compañera mía, o sea, es compañera en el sentido que cuando yo estaba en la función pública, Nora Neri parece que publicó, ¿no? Sí. Un libro de las aves, ¿eh? Sí, y ella es una de las directoras del departamento ahí del MADES, una de las directoras ahí de vida silvestre, si no me equivoco. Sí, en vida silvestre. Sí, en vida silvestre. Entonces, junto con ella y junto con otros especialistas, ¿verdad? Vamos viendo cómo está la conservación de tal especie de aves y bueno, y se va colocando, viendo y si es que entra o no en tal o cual categorización.
Y yo te decía que existía alrededor de 700 especies de aves. Bueno, nosotros estamos aquí en uno de los pulmones verdes que tenemos que valorar un poquito más, que es el Parque de la Salud, en donde se registran aproximadamente 100 especies. ¿Aquí? Solamente aquí. ¿Aquí en el Parque de la Salud? Solamente aquí uno, viendo y escuchando, puede estar registrando hasta alrededor de los 100. Pero qué interesante ese dato. Y a propósito, entonces, nuestra recomendación vino a cuento, como suele decirse, de cuidar este espacio verde. Un dato pero sumamente interesante, Fátima. Vamos a, amigas y amigos, seguir esta conversación que está pero tremendamente ilustrativa y esperamos de que la gente vaya ampliando sus conocimientos sobre el tema de las aves. Volvemos en un instante. Retornamos, amigas y amigos de Poder Ambiental, en esta entrevista que estamos realizando con la ornitóloga Fátima Ortiz, que ya nos ha demostrado ampliamente el conocimiento que posee en este tema. Decime una cosa, Fátima, ¿cómo se clasifican las aves? ¿Cuáles son, vamos a decir, los parámetros? Hay parámetros, por ejemplo, sería sobre su estructura, sobre su comportamiento, sobre su canto. Antiguamente, una de las primeras clasificaciones de esta es en este género o esto es en esta familia, si es un Emberícide, si es un Icteride. Anteriormente se utilizaban más las clasificaciones morfológicas. Morfológica vendría a ser la forma del cuerpo. La forma del ave, el color del ave, el pico del ave, ¿verdad? Pero hoy en día... O sea, su estructura. Es la estructura morfológica, ¿sí? El tipo de alar, la coloración, el pico, el peso, de acuerdo a la forma. Y todos esos parámetros morfológicos, antiguamente se hacía la clasificación. Hoy en día existen muchas más herramientas para poder reclasificar a esas especies de aves, que se utiliza mucho hoy en día la biología molecular. ¿Qué es eso? La biología molecular, que se trabaja ya a nivel citogenético, a nivel molecular, se va extrayendo ya sea ciertas partes del ave, ¿verdad? Ya sea para estudiar ya a nivel de célula, a nivel cromosómico, a nivel para ver si los genotipos o fenotipos. Eso ya entra dentro de prácticamente dentro de la biotecnología. No exclusivamente, o sea, la biología molecular. Sí, la biotecnología realmente... O sea, el tema de la genética. Sí, exactamente. Entonces es una herramienta más específico, ¿verdad? En donde ayuda, que no es que se utiliza ahora la biología molecular nada más, sino que es como un complemento más a lo que ya se sabe de la morfología en general de las aves, así como es en todos los otros animales o plantas. ¿Sí? Y el tema del canto y demás cosas, ¿o eso es popular? Del canto, ¿a qué te referís popular? Por ejemplo, del conocimiento popular, vamos a decir. Sí. No muy técnico, vamos a decir. Claro, las observaciones o los registros que se hacen de las aves, siempre, por ejemplo, las metodologías que nosotros utilizamos, siempre decimos las vistas y o escuchadas. Entonces, cuando yo escucho un ave, yo sé a qué ave se está refiriendo, entonces yo registro. Si es un pitahue, ¿verdad? Que es el Pitangus sulfuratus, ¿verdad? Tiene un canto específico como nosotros le conocemos. Entonces, obviamente, yo a mi cuadernito de campo voy anotando. Eso sí es una metodología válida, ¿verdad? De científica, en donde uno va registrando. Entonces se hacen muchos análisis también de canto. Incluso te digo algo más, si el canto de las aves de la región oriental te parece que va a tener la misma que en la región occidental. No, sería distinto, ¿eh?
Y hay estudios que de repente, así como nosotros, por ejemplo, si nos vamos hacia Itapúa, de repente tienen ese cantito Sí. de cómo van pronunciando ciertas vocales o cierta forma. También las aves como que tienen ese sentido de acuerdo al ambiente en donde se rodea, también tienen una vocalización un poco, no diferente, pero sí unos pequeños toques que no son tan similares. Entonces también, ¿verdad? Y entre ellas existen aquellas especies que vos decís, ah, bueno, es una calandria o es una urraca, pero había sido que había otra ave que le estaba imitando. Ah, hay imitación entre ellos. Hay imitadores, Imitadores. que uno de ellos es el Mimus saturnus o la calandria, que se le conoce. O sea, imita el sonido de otra especie. Imita el sonido de otra especie y lo hace por diferentes factores, ya sea por conveniencia, porque gracias a eso obtiene más recursos, etcétera, etcétera. O para ahuyentar a otros depredadores, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo de las aves, ya sea por su forma o por sus vocalizaciones, yo siempre digo que son un mundo todavía a explorar bastante. Y aquí en Paraguay, si bien no son tantos los ornitólogos, pero estoy viendo que la gente se va formando. Y ya desde antes de entrar en la universidad, en donde va a estudiar ya sea biología o alguna carrera afín, ya se va formando y va teniendo esa curiosidad de conocer un poco más de lo que tenemos aquí en el país antes de salir afuera. Y eso, o sea, ya van teniendo más ese conocimiento, de a poco. Ahora decimos una cosa, nuestros ancestros guaraníes, que eran grandes observadores de la naturaleza, grandes conocedores, evidentemente que eran ecólogos por sobre todas las cosas. No tocaban, por ejemplo, el nido de las aves. Por eso se dice que la gastronomía, todos estos platos, la sopa, el caburé, el chipá y más cosas, vinieron con las españolas, porque el guaraní no tocaba, dicen que el huevo de las aves, ¿no? Ellos también parece que llegaron a imitar o identificaban por el canto las aves. Sí. ¿Estoy equivocado o no? No, los antiguos guaraníes o nuestros antepasados, yo siempre digo que son unos grandes biólogos empíricos, o sea, yo hasta hoy en día cuando yo me voy al campo y me reúno con personas así ya con mucho conocimiento, te sentás y no parás de hablar porque genera tanta emoción de que todavía existen esas leyendas o esas culturas que están... Y esa es la sabiduría popular. Esa es la sabiduría. Sí, que muchas veces se va transmitiendo oralmente. Exactamente. O la mayoría de las veces. Así es. Y sí, se hacían imitaciones, o yo, por ejemplo, si yo me voy al campo, yo puedo hacer un playback, ¿verdad? Pero yo haciendo el sonido del ave. Sí. Y los ornitólogos tenemos esa capacidad más o menos de hacer esas imitaciones. Uno que hace mucho con una tremenda facilidad es Kemil Yambay. Sí, sí. Nosotros... Vos sabés que, hablando de Kemil, una vez, hace años, llegamos a tener un proyecto de hacer un disco en donde él iba a imitar las aves. Las aves. Y íbamos a agregarle ¿cómo te voy a decir? Un copete. En guaraní y en castellano. Pero después creo que hizo una ONG, hizo un disco sobre... Sí, nosotros somos un país con una rica etnozoología. ¿Qué es la etnozoología? Es la parte que utiliza o cómo el hombre utiliza o se beneficia de algún que otro derivado de los animales. Y eso implica ya sea de los cantos o de la utilización de varios recursos que tienen las aves, en este caso, ¿verdad? Pero en general. Y tenemos tantas aves y yo siempre les digo que para empezar a que te gusten las aves, para empezar, yo siempre dicen, pero no sé dónde es lo que me voy a ir a observar aves. Yo le digo, ¿vos tenés un patio? Sí, tengo un patio. Te podés levantar tempranito, agarras tu mate, tu tereré o lo que sea y esperá ahí sentado
tampoco van a ir viniendo las aves. Y vas a ver el pitogüe, vas a ver el gorrión, vas a ver el sayobú que tenemos, vas a ver el hornero, y así a poco pensás que no hay tantas aves, pero son diferentes especies, ¿sí? Entonces empezá por casa para luego salir. Y cuando salís, venite al Parque de la Salud, al Jardín Botánico, al campus universitario o a cualquier lugar o a cualquier pedacito, incluso donde en el haya hospital, suficiente vegetación. Sí, detrás del hospital, el IPS también, está una partecita, un bosquecito, así que nadie quiere ir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, no sé, parece que está abandonado, pero hay tantos árboles que a las aves les gusta, ¿sí? Entonces, yo siempre le digo, ustedes tienen que empezar de casa, observando, valorando, y así de a poco uno se va generando ese sentido de conservación, ¿sí? Entonces, yo siempre... Y sí, eso es estar en contacto así como con la naturaleza. Porque de todo, hablando todo científicamente y todo eso, pero el valor, la luz que te da es magnífica. El observar aves 20 minutos te desestresa totalmente. ¿Por qué? Porque todos tus sentidos tienen que estar conectados a el sonido o la vocalización que realizan, al aleteo que están haciendo o al tipo de vuelo que van haciendo. Entonces vos te sacás de todo lo demás y solamente te concentras en las aves. Entonces... Es un buen ejercicio, un buen ejercicio, eso para, como vos estás diciendo, para deestresarse. Y sí, y eso va de la mano con el tema de la educación ambiental. Justamente iba a hacer referencia a eso. Claro, nosotros, por ejemplo, yo me voy haciendo charlas bastante en los colegios, en las escuelas. Y a los chicos ya desde muy pequeños, ellos absorben tan rápido que yo siempre digo que dentro de la educación que ellos tienen, siempre es bueno sacarles un poquito afuera. A veces sí, en aulas se aprende bastante, pero con el tema de la naturaleza, sacarle un rato al patio, hagan un listado chiquitito así de qué aves tenemos en el colegio. ¿Qué aves están habitando el colegio tal? ¿O qué sonido escucharon? ¿O cuáles son los colores? ¿Cuál es la hembra? ¿Cuál es el macho? ¿En qué ciclo están o en qué época de reproducción se encuentran? Entonces, ¿cuántos pichones tienen? ¿Cuántos huevos ponen? ¿Dónde hacen sus nidos? ¿Sí? ¿Utilizan otras aves los nidos de otros? ¿Qué comen? Entonces, todo ese... Siempre las aves son una herramienta también para hacer énfasis a la educación ambiental. Y en realidad que yo trabajé bastante en educación ambiental y ahí hay un déficit sobre esto que vos estás diciendo. Ya me gustaría mucho, en el Museo de Historia Natural suele haber unos campamentos. Sí. Te voy a sugerirle para que te inviten, porque ahí está más o menos ese trabajo que vos estás desarrollando, porque vamos a hablar después del tema de educación ambiental. Es muy loable y también muy didáctico. Exactamente. No se aplica mucho eso, porque eso prácticamente es la parte práctica, vamos a decir, para ir adquiriendo conocimientos, experiencias y poder entonces aprender con más facilidad. Otro tema que también quería enfocarte es las especies que están en extinción. Y todavía no quiero hablar sobre los que están en extinción todavía porque justamente estamos esperando el libro rojo. Pero algunos hablan, por ejemplo, que el güiracampana, por ejemplo. Sí, el güiracampana, bueno, ya que el arpía. Ese es el tahuatorubilla, Sí, entonces hay algunos ahí que están en peligro de extinción. ¿Y el mutú y eso? Mutú es pava del monte, creo. Y hay otro también que se llama... sí, el irburubishá, el mutú. Sí. Y... varias especies de loro. El loro vinoso. El loro vinoso, por ejemplo, están en peligro. Y eso... ¿Y esto guajo y guapita? Y tienen un nivel, pero gracias a la reintroducción y que ahora Asunción es considerado la ciudad de los loros, justamente porque se están reproduciendo
y están habitando. ¿Gracias a qué? A que justamente hay una concienciación ambiental dentro de las personas, ¿sí? Pero yo también quiero aportarte algo. Sí. Para mí que la destrucción de los bosques Claro, está haciendo no, que ellos migren. eso es lo principal, eso es algo indiscutible. Porque, El tema por de la- ejemplo, se ve Guajoví, Guapuntá, dice que hacia Luque hay una partida, Ujú. que están, Pero lógicamente... Luque es una ciudad un poco problemática que creo que vamos a tener otra sección de repente para hablar de esa ciudad y los loros, para no entrar en pequeños conflictos. Pero Pero sí, ahí hay un criadero, ¿no? Dice que hay un criadero, no sé. ¿no sabes? Pero tu rostro me parece que sabes y no querés contar. No, ahí vamos a tener que buscar a las personas de esa ciudad y bueno, y capaz que vos les puedas entrevistar y que te digan. Pero decime tal una cosa, cual. después vamos en el otro bloque, Ok. porque ahora me está indicando acá el director de cámaras de que tenemos que hacer una breve pausa, justamente en el momento más interesante de la entrevista. Y así, amigas y amigos, estamos en una conversación, pero sumamente interesante, con la bióloga Fátima Ortiz, especialista en ornitología. Sabe muchas cosas, algunas no quiere contar, lógicamente. Me dice para no entrar en conflicto, pero no importa. Los loros viven muchos años, ¿eh? Sí, los loros viven muchas aves viven muchos años. Eso ya depende también cómo va viviendo. Si está a su hábitat, si tiene los alimentos, los recursos disponibles. Porque una anécdota, Herminio Jiménez, Ujú. lo habrás escuchado, es uno de los más grandes compositores paraguayos. Hizo Canto de mi selva, que es prácticamente un poema ecológico, Ujú. sinfónico ecológico, Alto Paraná, Valle I. Él tenía un loro que se llamaba Lorenzo Catán. Ujú. Le dedicó una música. Él murió ya hace años y el loro le sobrevivió. Vivió 104 años el loro. Sí. Creo que murió hace 3 años por ahí, porque él cuando estaba muy enfermo le entregó el loro a un amigo. Y si no mal no recuerdo, creo que hará cosa de 4 o 5 años murió Lorenzo Catán, que se eternizó ya en una música. Por eso nomás estaba haciendo referencia a eso, ¿eh? Sí, las aves. El guaá, por ejemplo, ¿cuántos años Y vive? alrededor de los 100. Por eso siempre depende del hábitat en donde se encuentra. Si tienen los recursos disponibles, si está bien desarrollado, si tiene todos esos factores a favor, ellos pueden alcanzar un centenar de años también, ¿sí? Entonces... Pero también mueren con facilidad, ¿eh? Es que son aves que siempre están expuestos a cualquier cambio climático o bueno, eso es una palabra. ¿Y la alimentación? La alimentación, por eso, dependiendo de los recursos que va teniendo, ya sea no solamente el ave, sino el animal en sí, va a ir desarrollando una calidad de vida. Y eso le va a tener en más corto tiempo o en mayor tiempo. Es lo mismo que nosotros también. Y esta, no sé si es una leyenda, ¿cierto? Porque el loro no puede comer perejil. ¿Qué le mata eso? No sé. Porque es una lo único leyenda, que parece. les voy a, o sea, aprovechando este espacio, las aves no pueden digerir la lactosa. Por ende, no pueden darle, o la mayoría le da, es famoso el pan que le mojan con la leche y le da. Exactamente, sí. ¿Verdad? No tienen la enzima que pueda degradar la lactosa. Por eso que de repente aquellas personas que tienen en sus casas, cosa que está mal porque es tu casa no es su casa, valga la aclaración, siempre se le da eso y ¡pop! Defecan todo el tiempo, pero cosas muy líquidas y a medida que se le va dando. Eso es porque justamente ellos no tienen desarrollado para poder degradar esa lactosa que tiene justamente la leche.
nosotros pensamos que se le está alimentando y todo eso. Cuando hoy en día, gracias, ¿verdad?, a varias personas que se van formando, están aquellos veterinarios de vida silvestre, o sea, de animales silvestres, y te van diciendo, bueno, esto se le puede dar y este no, etcétera, etcétera. Pero cosa que no tiene que ocurrir luego, porque nosotros no tenemos que tener aves y ningún animal silvestre en casa, ¿sí? La mejor manera, como mascota, la mejor manera de ayudar o de proteger nuestro ambiente es justamente dejarlo en su hábitat natural. Y no tenerlo y no ser tan egoísta y decir, mira, yo tengo esta especie, yo tengo esto, yo tengo aquello, ¿sí? Es dejarlo en su ambiente natural, ir a observarle con tus chicos, con tus hijos, con tus vecinos, con las personas que quieras, pero en su hábitat natural, que es mucho más lindo. Así como venir aquí en el Parque de las Aves. Si yo vengo a Fermín, vamos para observar aves. Yo no voy a venir a decirte vamos a ver en unas jaulas, no. Venir aquí a ver al aire libre. Pero existe, muy interesante lo que está diciendo, pero hay una tremenda predisposición a tener mascotas en cautiverio. Y hay una comercialización en el mercado negro terrible. En el mercado muchas veces uno encuentra, si bien es cierto ahora se está haciendo, parece, una fiscalización bastante fuerte por parte del MADES, porque inclusive en el mercado de San Lorenzo uno encontraba, por ejemplo... En todos lados, o sea, no solamente en el mercado de San Lorenzo, en varios en el mercado lugares, 4. en el mercado 4, en el mercado de San Lorenzo, en varios sitios que a veces uno ni se imagina. Y ¿entendés de repente cómo podría obtenerse 1 o 2 loros ellos habitan en árboles muy altos, ¿sí? Altos, ¿por qué? Porque justamente buscan el mayor refugio para sus huevos o para la colocación o para la ponencia de sus huevos. ¿Qué hacen? Por ejemplo, las personas del lugar o no tan del lugar se van y no solamente se van y agarran los pichones o los huevos, sino que sacuden el árbol o el tronco, incluso echan. Entonces, al echar, ¿qué hace? Muere incluso por el golpe. Algunos de los 5 pichones mueren 3 o 4. Una cuestión irracional. De eso, claro, totalmente. Y de eso lo que sobrevive es 1 o 2. De eso 1 o 2 se va al mercado, vende por 50.000 guaraníes, 100.000 guaraníes. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con el tema de aviturismo o con la educación ambiental con las aves? Le decimos a esas personas, bueno, don Fermín, de ninguna coco apes haricua mopa oila o mopa oico la huiracuera. Amba ere picondén ere coi pete y entrada, de repente, para las personas que quieran venir a observar y te vienen y te pagan un pase, ya sea de 10.000, 20.000 o el que vos quieras, y vos le vas y le mostrás a las personas en su hábitat natural, en el tronco, en el árbol o como está comiendo. Eso después va a ir a repercusión, va a decir, mira, vos sabés que allá en tal lugar, cerca de la estancia de fulano, se ve esas especies. Entonces, se ayuda, es cierto, tiene que haber una conservación, la parte ecología con la economía pueden llevarse de las manos si es que se... sería lo ideal. Si es que se hace un buen nexo entre ellos dos, ¿sí? Yo siempre le digo, entonces, si vos sos aviturista y si vos haces una ecología, un ecoturismo a través de las aves, vos estás protegiendo a esas aves y de alguna manera te estás solventando a aquellas personas que están detrás de los indígenas. Entonces, sí, sé que le pagan para hacer eso. Yo siempre digo, son los traficantes. No hay que culparle directamente a ellos, porque detrás de esos pobres indígenas, porque, bueno, no hay que decir así tampoco, pero hay muchas personas detrás que no se ven, que no están, y eso es lo malo. A veces que estamos incluso conversando o tomando un café con esa persona que realmente está detrás. Entonces siempre hay que cuidar eso y enseñar el tema del desarrollo sostenible o de la economía, la ecología, la política. Todo eso puede irse de la mano siempre y cuando hay un plan estratégico bueno. Siempre yo digo eso. El tráfico de aves, dicen que genera muchos ingresos, ¿no? Después del tráfico de drogas y de armas,
el tráfico de aves principalmente, y acá se iba mucho, muchas aves iban anteriormente. Actualmente ya eso se está acabando. Yo llegué a leer o a hablar ahí cuando estaba esta función pública, un guajo costaba $50.000 en Alemania. Y podría ser. Y eso es, yo siempre culpo al egoísmo humano. Tenés un ave y después, que sí, tengo un ave, acá está, para que te sacas fotos, alzada en las redes sociales, la gente le da like y después. Sí, eso es. Y es la falta de sensibilización. Ahora que ya no se utiliza más, no es por la concienciación, sino sensibilización, ñañandú, arañan de pirepe. Pero a una vez ñan de pire a tambama. Las aves son reforestadoras, ¿eh? Sí. Incluso ellos no solamente son reforestadores, o sea, porque gracias justamente es uno de los servicios ecosistémicos que ellos nos ofrecen, que es la dispersión de semillas. ¿Sí? O sea, a través de lo que ellos defecan de las semillas, ellos ya van reforestando. O sea, consumen el fruto y eliminan por las semillas. Sí, las semillas, ¿sí? También son reubicadoras de peces. ¿De qué? De peces. ¿De peces? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da eso? En los humedales existen justamente las aves acuáticas o las aves de los humedales. Las garzas, o el tuyuyú, cuartelero, sí. todo esas especies de diferentes cigüeñas y todo, ellos tienen unas patas y cuando van a los humedales de repente tienen o pececitos o huevos que van colocando los peces. Entonces, ¿qué hace? Cuando van a los humedales, ellos con las patas obviamente van caminando y luego vuelan y van a otra laguna o a otro espejo de agua, en donde ¿qué hacen? Que con la pata hay veces que se adhieren esos huevos de peces. Entonces van reubicando. Entonces son... O sea que van sacando los huevos de las peces y transportan a otro lugar. Y ahí se puede ubicar entonces. Exactamente. Entonces es uno de los beneficios que no todos de repente conocen o que dicen solamente son dispersores de semilla, son reforestadoras, es cierto, pero también reubican los peces. Este tema, por ejemplo, que estábamos hablando hoy, de tener los criaderos y después reintroducirlos, requiere lógicamente toda una preparación. Pero de eso vamos a hablar ya en el último bloque. Es la conversación, amigas y amigos, pero esperamos que sea muy valiosa para todos ustedes a través de Poder Ambiental. Y así tal cual como anunciáramos, amigas y amigos, estamos entrando en el último bloque de Poder Ambiental de la fecha, en donde hablamos con Fátima Ortiz, licenciada en biología, docente y especialista en ornitología. Estamos aprendiendo muchísimo, y esperamos que también ustedes toda esta información la aprovechen al máximo para el cuidado de las aves. Volvemos a introducirnos entonces en el tema de la crianza de especies que están en vías de extinción, que pareciera ser una solución que se emplea ya en todos los países, sí, de tener criaderos y luego reintroducirlos al hábitat. Existen metodologías científicas que avalan que justamente aquellas especies que están en peligro de extinción o que tienen alguna que otro nivel de amenaza, de reintroducirlo, pero no es así una tarea muy fácil, sino que justamente hay que regirse minuciosamente todos los cuidados desde que son huevos o desde que son producidos, digamos, y cómo insertarlo de nuevo al hábitat. Justamente se va
poniéndole en diferentes tipos de días o de lugares, para luego de a poquito ir ampliando eso. Es el llamado cuarentena de repente, ¿verdad? Que eso no solamente se da cuando se cría, sino que también vamos a hablar un poquitito de cuando se rescata a especies. Entonces se coloca en diferentes tipos de experimentos para ver si ellos realmente van a poder soportar. Porque no todas aquellas aves que son queriéndose reintroducir tienen éxito. Y sí, porque carecen a lo mejor de todas las habilidades del haber estado lógicamente protegidas, ¿eh? Así mismo. Eso también pasa con aquellas especies, como mencioné, que son o que quieren ser reintroducidas cuando ya son rescatadas. ¿Qué significa? Si una mascota, o en este caso si el ave ya se tuvo como mascota y yo decido soltar o se escapa, y famoso a veces nos llama Fátima o fulano, en mi árbol se encuentra un guay, qué sé yo, y no quiere salir del árbol y qué sé yo, y hay veces que nosotros nos vamos y rescatamos, entonces le dejamos en cuarentena o le dejamos en una especie de monitoreo continuo para ver si que realmente se va a ir adaptando de a poquito al lugar en donde posiblemente puede ser reintroducido. O sea que inclusive no tan solo lo que provengan de las, vamos a decir, de un criadero, sino las que ya están domesticadas, que ya tuvieron un largo periodo de tiempo en cautiverio, al intentar volver a su hábitat se encuentra con inconvenientes. Se encuentran inconvenientes porque de repente son fáciles, o son presas fáciles para otras especies que incluso pueden ser especies similares a ellas. Entonces no es que hoy yo me levanté conservacionista y le suelto a mi loro que está en la jaula hace 50 años. No, o sea, si haces eso ya no le querés al loro entonces, ¿verdad? Sí. Porque vos le soltás y otro le va a venir, le va a llevar y le va a comer. Sí, así, o sea, hablando mal y pronto, ¿verdad? Pero para eso yo creo que no tenemos que llegar más, y yo sí apuesto a que sí hay una sensibilidad ambiental, hay una concienciación ambiental. La gente se va dando cuenta de que eso tiene que ser parte nuestra siempre, que si nosotros no protegemos la naturaleza, nuestra vida va corriendo peligro. Y sí, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, una de ellas son las aves. Dejarlos libres, así como lo son, ¿sí? Entonces, volviendo al tema un poquito de la educación ambiental, tener esa educación y enseñarle a tus hijos que si, decir, a mi hijo le encantan las aves, a mi hijo le encanta la naturaleza, ¿cómo me podés conseguir para mi loro? Así te dicen, o sí, me podés conseguir para mi tortuguita porque demasiado le gusta a mi hijo. Sí. Entonces yo le digo, mira señora, yo te voy a dar un consejo, mira, lo mejor que vos le podés dar a tu hijo es que vos le lleves a donde está el ave. Anda a llevar a la laguna salada, anda a llevar darle a conocer a los flamencos, a los cisnes. Laguna Salada las lagunas saladas del Chaco. Sí, de Ilapoí. Llévale a conocer, de paso vos también. Se compran sus binoculares, sacan fotos, de repente, no sé, cosas así. Si le gusta realmente a tus chicos o a vos mismo, entonces vayan a los lugares naturales para observar y para disfrutar y conservar lo que es nuestro. Veo que tenés una tremenda vocación para educadora, ¿eh? Háblame un poco de los trabajos que vos estás realizando. En realidad que algunas cosas ya nos demostraste en tu exposición. Pero lo que estás haciendo vos, por ejemplo, como educadora ambiental, a través de cursos, charlas, conferencias. Sí, suelo ya, con la trayectoria de años anteriores, ¿verdad? Ahora soy la que a veces se va y le da una pequeña charla, ya sea desde a mi vecino, desde a los chicos del colegio, las escuelas,
en la universidad, los primeros chicos que van a venir, o de repente también hay veces que fui al museo para dar algunas que otras charlas. Entonces lo que yo hago es demostrarle, y yo siempre me centro a los chicos, a los más pequeñitos. Y claro, la educación es todo un proceso. Sí, entonces lo que voy haciendo es justamente mostrándole en práctica. Le llevo a un parque así como este y le dejo a ellos un ratito a desenvolverse, a ver qué realmente ven, qué ustedes ven, qué escuchan. Y a poco, escuchamos, y hay veces que no se le tiene paciencia a los chicos, pero son los que más absorben todo lo que está a su alrededor. Entonces yo trato de explotar eso de la emoción que ellos tienen, y bueno, yo ahí le voy incursionando. Bueno, entonces lo que nosotros estamos escuchando son aves. ¿Quieren ver las aves? Entonces así, soy más de práctica, y sí, doy charlas, pero siempre son con práctica. Y eso lo veníamos haciendo también con los proyectos de investigación, que siempre uno de los objetivos es justamente buscar la valoración social de todos los trabajos, que no solamente estos trabajos científicos que nosotros hacemos, que no se queden nomás en el núcleo de lo que ya sabemos, sino que también para las personas que no son afines, sí, sino a las personas en general. Educación ambiental, porque ahí siempre se habla de, por ejemplo, residuos sólidos, se habla de, por ejemplo, de evitar la deforestación. Se habla de muchas cosas cuidar, que ya se sabe. De cuidar, por ejemplo, el curso de limpiar los arroyos, los ríos, que dicho sea de paso no se limpia ni se cuida. Eso todo el mundo sabe. Un tema que tocaste hoy y que muy interesante, tengo que hacer la acotación, es que el hombre no se está dando cuenta de que al dañar a la naturaleza, peando y que lo mitad a punto ni pirepe, el tema, por ejemplo, de los incendios forestales. Hoy yo hacía referencia a eso al comienzo. Ahora la gente se está desesperando. Ve el día gris, ve la bruma, ve dos soles, ve un sol y una luna. Siente picazón en la garganta, en los ojos, en las fosas nasales. Y entonces dice, pero ¿qué está ocurriendo? Parece que, como decía yo misma, amaliciado más a la fin del mundo, el apocalipsis. Pero el apocalipsis va a venir porque el hombre está haciendo. Sencillamente esa es mi opinión. Porque nosotros mismos no estamos haciendo daño a nosotros. Así es, siempre lo que yo digo, eso que uno tiene que pensar, no solamente hoy, una publicación que yo hice una vez, ¿verdad? Que no hay ni pie de comparación el tema de los incendios del Chaco con los incendios que nosotros hacemos en la casa. Exactamente. Pero forma parte de que ña Carolina, ña Felicina, ya todo van quemando su basura porque y no tan solo quemando, sino se queda ahí enfrente. Exactamente, y absorbe y se queda hasta que se queme todo. Entonces yo siempre digo, ¿qué le pasa a la gente? O sea, ¿por qué quemas? O sea, hay diferentes tipos de formas. Si no sabes, todo el mundo hoy tiene un teléfono smart en donde cómo reciclar tal cosa. Entonces buscas y de YouTube, etcétera, etcétera, sale todo. Tenés que buscar, tenés que tener esa necesidad para ingeniarte con algunas cositas. Entonces, siempre hay que empezar de casa. Claro, la educación comienza en el hogar, eso es algo, una verdad más grande que una casa. Claro. Comienza con los padres, evidentemente. Después está la escuela, lógicamente la vida en la sociedad. En fin, amigas y amigos, ha sido un lujo, Fátima Ortiz, tenerte en Poder Ambiental. A ustedes sí. Con toda tu sapiencia, prácticamente nos copaste. Vamos a ver si hacemos la segunda parte más adelante, porque ha quedado, como suele decirse, en el tintero muchísimas cosas. Claro. Me he dado cuenta. En algunos momentos no te interrumpía porque evidentemente todo lo que estaba diciendo podría, vamos a decir, causar una pausa que nos llevaría al olvido.
Yo te deseo lo mejor, sos una persona joven, me doy cuenta que querés mucho lo que haces. Y hay un pensamiento de León Tolstoy que dice, el verdadero placer no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer siempre lo que uno hace, porque eso es evidentemente lo que nos lleva o nos llevará a la consecución de nuestros objetivos. Si querés hacer llegar un mensaje especial, yo desde ya, bueno, el equipo de producción, sumamente agradecido. No, agradecido con ustedes, ¿verdad? El espacio y bueno, invitarle a todas esas personas que ya tienen esa necesidad de querer hacer algo por el país, hacerlo. O si a las niñas quieren ser científicas, que lo hagan. En Paraguay es cierto, hay muchas deficiencias, hay muchas cosas malas que suceden, pero también hay que agarrarnos de esas cosas pequeñas, cosas buenas, que estamos aquí ya de este lado, que nosotros le podemos ya ayudar a esas personas, a los proyectos, incluso de los colegios, de las escuelas. Por más locos que ustedes piensan, díganlo. Y también a todas las personas que también protejan lo que es nuestro. Y que yo siempre tengo una frase en guaraní que yo siempre lo divulgo y lo voy a divulgar siempre y por siempre. Que haya pota ya. Entonces que dice, ñanereta, orecoge tamba de porañamo güero jorúbara. O sea que tenemos tantas cosas que tenemos que valorar, proteger y tener tener más ese sentido de pertenencia. Entonces no hace falta ir afuera si no sabes lo que conoces dentro de tu país. Entonces invito a todas las personas que vayan, salgan en sus patios, conozcan las aves, conozcan diferentes tipos de plantas y ahí van a tener un mejor vínculo con la naturaleza y con todo lo que les rodea. Así que éxitos también en tu programa y bueno, quizás nos vemos en una próxima. ¿Cómo no? Pero con mucho gusto. Bueno, amigas y amigos, así concluimos el programa de la fecha de Poder Ambiental. Y el próximo jueves volveremos a estar con todos ustedes con este programa que busca por sobre todas las cosas ir sensibilizando a toda la población en general en el cuidado de la naturaleza. Hasta pronto, amigas y amigos.